Vamos a volver a explicar esto. Bien, vamos a hablar de integrales múltiples. Vamos a repasar cómo se define una integral definida en cálculo. Nosotros primero la integral la definimos, la integral indefinida. En cálculo la expresamos como una antiderivada. Es decir, cuál es la función que derivada nos da esta f, ¿no? Y la antiderivada sería la integral. Cuando hablamos de integral definida, estamos hablando del área bajo una curva. Entonces, un área, según nos enseñó Arquímedes y Riemann, la podemos dividir en una serie de rectangulitos. Estos rectángulos que estarían dados por una base que sería del ancho delta x, es decir, xy menos y menos 1, o sea, x3 menos x2, x2 menos x1, y la altura dada por este valor que nos lleva a la función. O sea, le llamamos, por ejemplo, en este caso, x3 asterisco. Entonces, la función xy asterisco nos da la altura y delta x nos da la base. Entonces, base por altura es el área de este rectangulito. Si yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectangulitos, es decir, si iba de 1 a 9, yo voy a tener una aproximación hasta aquí, una aproximación al área bajo la curva, pues muy burda. Pues me conviene entonces subir el número de rectangulitos, 18, hace 100, 200 rectangulitos, pero el proceso de sumar 200 rectangulitos, aunque tenemos técnicas algebraicas para realizar estas sumas, pues se complican, ¿no? Entonces, y además siempre vamos a tener una aproximación, nunca un valor exacto. ¿Cómo podríamos llegar a un valor exacto? ¿Qué tal si el valor de n lo llevamos al infinito a través de este límite? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito en esta suma? Pues ahora, esta suma se convierte en una suma infinita. Y este delta x se convierte en un diferencial. Entonces, como pueden ver ustedes, esta suma infinita, esta suma de n elementos infinitos, se convierte en un proceso de integración definida, del cual nosotros ya vimos las técnicas a través de antiderivadas y de evaluación. El teorema fundamental del cálculo nos dice que esto va a ser igual a f de a, f de b, menos f de a. ¿Sí? Y ya sabemos nosotros todas las técnicas de integración de lo que significa, pues. Entonces, la integral definida nos dice que eh, la integral de AB de una función no es más que el área bajo la curva. Bien. Ahora, también vamos a ver cómo en superficies, es decir, debajo de una superficie yo puedo definir un rectángulo, una región rectangular R, definida por dos variables de AB y de CAD. Es decir, este rectángulo estaría dado de AB, el intervalo AB, cruz el intervalo CD. Aquí está X de AB y Y de CAD. Y la superficie que está acá arriba estaría definida por la función. Entonces, yo puedo dividir en una serie de rectángulos mi región de tamaño M por N, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 6, 7, 8, de 5 por 8, M es 5, N es 8, y tengo 40 paralelepípedos que puedo sumar de la misma manera, es decir, determino el área de este pequeño rectángulo diferencial y lo multiplico por su altura. Y tendré el volumen de este pequeño paralelepípedo. Si ahora hago la suma para los, ¿cuántos dije? 5 por estos 40 paralelepípedos, entonces yo tendré una doble suma. La suma que va de 1 hasta 5 por la suma de 1 hasta 8
de f de la función multiplicada por el, o sea, recuerden, el volumen es área de la base por altura. Entonces, al igual que yo definí una integral simple, puedo definir una integral doble. Es decir, la doble integral, la doble suma infinita de estas dos multiplicado por un diferencial de área, considerando toda la región, será el proceso de llevar al límite los valores de m y n al infinito. Y entonces yo aquí tendré un número infinito de paralelepípedos. Y entonces con esta integral yo estaré sacando el volumen. Bien. Si yo hago este proceso, no lo voy a hacer aquí, pero ustedes lo pueden consultar en cualquier libro. Se puede hacer algebraicamente, es decir, es la parte de acá de la doble suma. Se puede resolver algebraicamente porque nosotros tenemos un álgebra que nos permite determinar valores de sumas a través de los conceptos de series. Entonces podemos resolver estas sumas. Y si yo hago, por ejemplo, 16, o sea, cuatro partidas en X y 4 en Y, para poder evaluar el área bajo este elipsoide, que hay un elipsoide, definido el volumen entre este rectángulo de 2 por 2, pues yo puedo dividir cada lado en 4 partes, entonces tendría 16 paralelepípedos evaluados con la doble suma, me daría 41.5 unidades cúbicas. Si yo divido ahora de 8 por 8, o sea, 64 paralelepípedos, tendría un volumen de 44.875, que es un valor más aproximado al valor real del volumen. Y si ahora yo me voy a 16 por 16, pues tendré una mejor aproximación del volumen debajo de este elipsoide. Si ahora llevo esto a una integral, entonces el volumen será la integral doble de la función por el diferencial de área. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Bueno, esta integral la vamos a resolver a través de definir una integral iterada. Es decir, si la región está de AB y de CAD, yo puedo definir la región entonces como una primera integral de AB en X, de CAD en Y, de la función XY, diferencial de X, diferencial de Y. Recuerden, el diferencial de área, pues es el lado por lado de X de Y. O la puedo hacer al revés, es decir, primero evaluar el extremo CAD en Y y luego AB en X. Y vean, aquí cambié el orden de X de Y, y también cambié el orden de los extremos de integración. Ahorita vamos a explicar cómo se hace eso a través de integrales iteradas. Es decir, una integral iterada no es más que una antiderivada parcial. Es decir, si yo defino AX, bueno, no defino, sino evalúo a de X como una integral de CAD de F de X, Y de Y, AX lo fijo como si fuera, AX lo fijo como si fuera una constante. Y entonces evalúo a esto como si X fuera una constante y puedo evaluar esto. Esto me va a dar un número, me va a dar un número acompañado de una variable X. Si este número, ahora, esta que ya resolví arriba, la vuelvo a integrar, pero ahora con respecto a X, pues estoy haciendo una iteración, es decir, primero lo integré con respecto a y luego lo que me queda de esto lo integro con respecto a X. Y aquí ya tengo mi integral iterada, es decir, estos dos procesos es lo mismo que hacer esto. Primero evalúo la integral de adentro, fijando en este caso el valor de X como constante, y después integro lo que sale con dx. O la puede ser al revés. Vean cómo aquí cambio los extremos de integración y el orden de las diferenciales. Entonces aquí puedo hacer primero esto, pero fijando el valor de y como si fuera constante, y luego lo que me salga lo integro con respecto a y. Bien, vamos a ver cómo sería este proceso en este ejemplo. Vamos a borrar todos estos numeritos. Bien, entonces este proceso lo voy a hacer para ustedes acá.
Muy bien. Bien, aquí tengo la integral de 0 a 3 y de 1 a 2 de x cuadrada y de x. Entonces, como dijimos, vamos a separarla. Primero voy a hacer la integral de adentro. Es decir, la separo mediante este corchete y tengo la integral de 1 a 2 de x cuadrada y de x. Entonces, primero esta integral. ¿Cómo resuelvo esta integral? Como es con respecto a x lo considero como constante. Como x cuadrada es una constante, la puedo sacar de la integral y resolver solamente la integral y de y. La integral y de y es y cuadrada entre 2 y le evalúo de 1 a 2. Si evalúo y cuadrada entre 1 a 2, me queda 2 menos 1 medio. Ahora, 2 menos 1 medio es 3 medios por x cuadrada. Me queda 3 medios de x cuadrada de x. Este ya es la segunda integral. Y 3 medios de x cuadrada de x es 3 medios de la integral de x cuadrada. O sea, bueno, aquí saco 3 medios ahora como constante. Me queda 3 medios de x cúbica entre 3, evaluada de 0 a 3. Esto me da 3 medios de 27 tercios, que son 27 medios. ¿Sí? De unidades cúbicas. Ahora, ¿qué pasa si yo integro al revés? Vean cómo. Para integrar al revés, intercambio los límites de integración. Aquí está de 0 a 3 y de 1 a 2. Acá está de 1 a 2 y de 0 a 3. Pero también intercambio el orden de la integración. Primero, allá arriba, primero integré con respecto a y luego aquí al revés. Primero voy a resolver esta integral. Aquí la separo con este corchete. Como estoy fijando el valor de y, porque es con respecto a x, saco a y de la integral, y resuelvo esta integral. X cuadrada de x evaluada de 0 a 3 es lo mismo que x cúbica entre 3 evaluada de 0 a 3. Esto es 27 tercios, que es 9. 9y de y. Ya es la segunda integral, pero evaluada de 1 a 2. Me queda 9 medios de y cuadrada. Evaluada de 1 a 2, que sería 9 medios de 4 menos 1. Y queda 27 medios. Entonces, esto comprueba el teorema de Fubini. Es decir, es lo mismo integrar primero respecto a x y luego respecto a y, intercambiando los límites de integración, que integrar al revés. Recuerden, aguas. También se intercambian los límites de integración, si no, no nos da lo mismo. Pues fíjense, aquí fue primero de 0 a 3, de 1 a 2, y aquí fue de 1 a 2 y de 0 a 3. Aquí fue de y de x, y aquí fue de x de y. Y entonces nos va a salir, en ambos casos, lo mismo. Este teorema a veces es bueno, como vamos a ver en algunos ejercicios, porque a veces es más fácil integrar ciertas variables que otras. Cuando hay integrales complicadas, pues es más fácil cambiar los extremos de integración y el orden de integración para poder resolver el problema con mayor facilidad. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita vamos a poner otro video de